Hay secretos que cambian todo. Palabras que, una vez dichas, no pueden borrarse. Miradas que nunca volverán a ser las mismas. Yo pensaba que conocía a mi esposa después de 42 años de matrimonio. Creía que no había nada que pudiera sorprenderme, nada que pudiera hacer temblar los cimientos de nuestra vida juntos. Me equivoqué. Todo comenzó una tarde de domingo, cuando mi nieto Mateo vino a visitarnos. Tiene apenas 8 años, pero esos ojos verdes que heredó de su madre siempre parecen ver más de lo que deberían. Ese día, mientras su abuela preparaba la comida en la cocina, el niño se sentó a mi lado en el sillón del living. Había algo extraño en su expresión, algo que me hizo sentir un vacío en el estómago antes de que siquiera abriera la boca. «Abuelo», me dijo con voz baja, casi un susurro, «¿puedo contarte un secreto?» Asentí, pensando que sería algo inocente, alguna travesura de la escuela o un regalo sorpresa que estaban preparando. Pero cuando empezó a hablar, cada palabra fue como una piedra hundiéndose en agua oscura. Lo que me contó esa tarde haría que cada vez que mirara a mi esposa, a la mujer que dormía a mi lado cada noche, sintiera algo que nunca antes había sentido. Algo entre el asombro, la admiración y un dolor profundo que no sabía que podía existir. Porque a veces, las personas que más amamos guardan historias que nunca imaginamos. Historias que, cuando finalmente salen a la luz, lo cambian absolutamente todo. Pero antes de continuar con esta historia, si estás disfrutando este relato, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Todos los días compartimos una nueva historia que te hará reflexionar, emocionar y ver la vida de otra manera. Deja tu like si esta historia ya te está atrapando y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando o viendo. Me encanta saber que estamos conectados desde diferentes rincones del mundo. Ahora sí, continuemos con la historia. El corazón me latía fuerte mientras Mateo me miraba con esos ojos serios, demasiado serios para un niño de su edad. «Abuelo, la abuela tiene fotos escondidas», me dijo finalmente. «Las vi el otro día cuando me pidió que buscara unas sábanas en el armario de arriba. Había una caja de zapatos vieja, y cuando se cayó, salieron muchas fotos. Ella no se dio cuenta de que yo las vi antes de que las recogiera rápidamente». «¿Y qué viste, hijo?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque algo dentro de mí ya estaba cambiando. Había fotos de niños, muchos niños. Algunos estaban en hospitales, otros en casas que parecían muy pobres, y la abuela estaba en todas las fotos, pero se veía diferente, más joven. Y había una foto donde estaba recibiendo algo, como una medalla o un reconocimiento. Pero lo más raro, abuelo, es que cuando ella recogió las fotos muy rápido, vi que estaba llorando, y me hizo prometer que no le dijera a nadie. Mi mente empezó a correr. En más de 4 décadas juntos, Elena nunca me había mencionado nada sobre trabajo con niños, ni hospitales, ni reconocimientos. Nuestra vida había sido simple. Ella trabajó durante años como secretaria en una oficina pequeña, yo como contador en una fábrica. Criamos a nuestros 2 hijos, ahorramos lo que pudimos, vivimos una vida normal y tranquila. O eso creía yo. Esa noche, cuando nos acostamos, la miré diferente. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba su rostro, el mismo rostro que había besado miles de veces, que había visto reír, llorar, enojarse, soñar. Pero ahora había algo más, un misterio, una vida oculta que yo desconocía. Durante las siguientes semanas, empecé a observarla con más atención. Los pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos ahora cobraban un nuevo significado. Cuando recibía llamadas y se alejaba para contestar. Cuando desaparecía algunas tardes diciendo que iba al mercado
pero regresaba sin casi nada. Las veces que encontraba su mirada perdida en la ventana, con una expresión que no podía descifrar. Tenía dos opciones: confrontarla directamente o investigar por mi cuenta. La segunda opción me hacía sentir como un espía en mi propia casa, pero el miedo a lo que podría descubrir me mantenía en silencio. ¿Y si había algo en su pasado que era mejor no saber? ¿Y si la verdad destruía lo que habíamos construido juntos? Pero la curiosidad y, si soy honesto, un poco de dolor por sentirme excluido de una parte de su vida, me ganaron. Una mañana, cuando Elena salió a su caminata matutina, hice algo que nunca pensé que haría. Busqué esa caja de zapatos que Mateo había mencionado. Mis manos temblaban mientras la bajaba del armario. Era una caja vieja de zapatos de mujer, marca desconocida, con la tapa amarillenta por el tiempo. Cuando la abrí, el mundo tal como lo conocía comenzó a desmoronarse. Había cientos de fotos. Mateo tenía razón. Niños de todas las edades. Algunos con cabezas rapadas, obviamente en tratamiento de quimioterapia. Otros con vendajes. Algunos sonriendo a pesar de las circunstancias visibles de pobreza o enfermedad. Y en casi todas las fotos estaba Elena, 35 años más joven, con un uniforme que nunca le había visto usar. Pero había más que fotos. Había cartas, decenas de cartas escritas a mano con caligrafía infantil. Gracias, señorita Elena, por salvarme la vida. Nunca olvidaré lo que hizo por mi familia. Eres mi ángel guardián. Había certificados de reconocimiento de organizaciones que no conocía, medallas, recortes de periódicos amarillentos. Uno de los recortes me dejó sin aliento. Era de un periódico local, fechado 45 años atrás. El titular decía: enfermera arriesga su vida para salvar a niños en incendio de orfanato. Y ahí estaba ella, una Elena de 25 años, con quemaduras visibles en los brazos, siendo entrevistada. El artículo explicaba cómo había entrado 3 veces al edificio en llamas para sacar a los niños, salvando a 7 menores antes de que el techo colapsara. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo. Otro artículo, de años después, hablaba sobre una enfermera que dedicaba sus días libres a atender gratuitamente a familias en comunidades marginadas. Su nombre: Elena Rodríguez de Santos, mi esposa. Había un diario pequeño al fondo de la caja. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía que reconocí de inmediato, pero las palabras eran de alguien que no conocía. No puedo salvarlos a todos, decía una entrada. Hoy perdimos a la pequeña Ana. Solo tenía 6 años. Su familia no podía pagar el tratamiento. Me quedé con ella hasta el final. Sostuve su mano. Le canté canciones. Pero no fue suficiente. Nunca es suficiente. A veces pienso en renunciar, en dejar todo esto porque el dolor es demasiado grande. Pero entonces pienso en los que sí logran salir adelante, en las sonrisas que aún puedo salvar, y sé que no puedo parar. Seguí leyendo, página tras página, de una vida que desconocía. Elena no había sido solo una secretaria. Había sido enfermera durante 15 años antes de conocerme. Había trabajado en hospitales públicos, en zonas de conflicto, en comunidades sin recursos. Había visto morir niños en sus brazos. Había salvado a otros con sus propias manos. Había donado gran parte de su salario para tratamientos médicos de familias que no podían pagar. Y entonces encontré la razón por la que lo dejó todo. Una entrada del diario, fechada justo antes de que nos conociéramos, decía: no puedo más. Hoy atendí a un niño que me recordó a mi hermano pequeño. Mi hermano que murió cuando yo tenía 12 años, porque no pudimos pagar el médico. He dedicado toda mi vida adulta a asegurarme de que otros niños no sufran lo que él sufrió. Pero estoy agotada. Emocionalmente vacía.
El trauma secundario que llevo me está matando por dentro. He decidido dejarlo todo, cambiar de vida, buscar algo simple, tranquilo, donde no tenga que ver más muerte. Necesito sanar para poder seguir viviendo. Cerré el diario y me quedé sentado en el piso del armario, rodeado de evidencias de una vida heroica que mi esposa nunca me contó. Entendí tantas cosas en ese momento. Sus pesadillas ocasionales, su tendencia a ser sobreprotectora con nuestros hijos cuando eran pequeños, su generosidad casi excesiva con organizaciones de beneficencia, las cicatrices en sus brazos que me dijo que eran de un accidente doméstico cuando éramos novios. Elena nunca me lo contó, porque cuando me conoció, estaba tratando de ser otra persona, alguien que no cargara con el peso de tanto dolor y tanta pérdida, alguien que pudiera simplemente ser feliz sin sentirse culpable por no estar salvando vidas constantemente. Escuché la puerta de entrada abrirse. Rápidamente guardé todo y cerré la caja. Cuando bajé, Elena estaba en la cocina preparando café. Me miró y sonrió, esa sonrisa cálida que había iluminado mis días durante más de 4 décadas. ¿Todo bien, amor?, preguntó. «Te ves pálido». En ese momento tomé una decisión. Me acerqué a ella y la abracé fuerte, tan fuerte que se sorprendió. «¿Qué pasa?», preguntó con una risita nerviosa. «Solo quería decirte que eres la mujer más extraordinaria que he conocido», le dije, con la voz quebrada por la emoción. Sentí cómo se tensaba ligeramente entre mis brazos. Me separé un poco para mirarla a los ojos. Había lágrimas comenzando a formarse en ellos. «Encontraste la caja, ¿verdad?», susurró. Asentí. «Mateo la vio por accidente hace unas semanas. Me lo contó. Lo siento. Debí haberte preguntado directamente en lugar de...» «No», me interrumpió. «Está bien. Quizás era tiempo de que lo supieras». Nos sentamos en la mesa de la cocina, y por primera vez en 42 años, Elena me contó su verdadera historia completa. Me habló de su hermano pequeño, de cómo su muerte cambió el rumbo de su vida, de los años en la escuela de enfermería trabajando de día y estudiando de noche, de las misiones en comunidades rurales, del incendio en el orfanato que casi le cuesta la vida, de los niños que salvó y de los que no pudo salvar. «¿Por qué nunca me lo contaste?», pregunté finalmente. «Porque cuando te conocí, Roberto, estaba tratando de olvidar. Estaba rota por dentro. Había dado todo lo que tenía y sentía que no había sido suficiente. Cuando empezamos a salir, tú representabas una vida diferente. Una vida donde podía ser solo Elena, no la enfermera que cargaba con el peso del mundo. Pensé que si te lo contaba, no podría escapar de esa versión de mí misma, y necesitaba escapar para poder sobrevivir». «Pero nunca lo dejaste del todo, ¿verdad?», le dije, recordando sus desapariciones misteriosas. Ella bajó la mirada y asintió. «Una vez a la semana, desde hace años, voy a un albergue infantil. Solo a leerles cuentos, a pasar tiempo con ellos. Necesitaba mantener esa conexión de alguna forma, pero sin el peso de la responsabilidad médica. Es mi forma de recordar quién fui sin perderme en ello». En ese momento, todo cobró sentido. La mujer que había conocido, de quien me había enamorado, con quien había construido una vida, siempre había sido más de lo que yo podía ver. No era una vida oculta de engaños o traiciones. Era una historia de dolor transformado en servicio, de trauma convertido en amor silencioso. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le dije, tomando sus manos entre las mías. «Que después de todo lo que viviste, de todo el dolor que presenciaste, aún elegiste construir una vida llena de amor. Que a pesar de todo, me diste a mí y a nuestros hijos la familia más cálida y segura que alguien podría desear». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «Ustedes fueron mi salvación».
esta vida tranquila, estos momentos simples, me sanaron de formas que nunca pensé posibles. Esa noche, después de 42 años de matrimonio, sentí que realmente conocía a mi esposa por primera vez. Y tenía razón cuando pensé que nunca podría volver a mirarla igual, porque ahora, cuando la miraba, no veía solo a la mujer que amaba, veía a una heroína que había elegido el anonimato, a una guerrera que había cambiado su campo de batalla, a un ángel que había decidido descansar sus alas pero que nunca dejó de volar, aunque fuera más bajo y en secreto. Mateo tenía razón. Nunca volvería a mirarla igual, pero no porque hubiera descubierto algo terrible, sino porque finalmente podía ver la magnitud completa de la mujer extraordinaria con quien había compartido mi vida. Ahora, cada mañana cuando despierto a su lado, siento una gratitud inmensa, no solo porque me eligió a mí, sino porque después de ver tanta oscuridad, después de llevar tanto dolor, ella aún eligió creer en la posibilidad de la luz. Y esa caja de zapatos, que antes estaba escondida en lo alto del armario, ahora descansa en nuestra sala, en un lugar visible. Porque las historias que nos hacen quienes somos no deberían ocultarse. Merecen ser honradas, recordadas y, sobre todo, compartidas con quienes más amamos. Porque al final, todos somos más que lo que mostramos al mundo. Y a veces, el mayor acto de amor es permitir que alguien vea todas nuestras partes, incluso aquellas que intentamos dejar atrás.